Mi nombre es Víctor Javier García Cano del grupo 05 y el día de hoy voy a mostrar el uso de calibradores como es el vernier, el micrómetro y explicar el comparador óptico. Como primera instancia tenemos un vernier aquí, tenemos una regla fija y un nonio. Como podemos observar, este calibrador, su resolución mínima es de 0,1, como podemos observar, porque el nonio está dividido en 10 partes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una medición de ejemplo para observar cómo es que se mide con este tipo de objetos. Y vamos a poner una ahí, por ejemplo. Bueno, de primera instancia lo que tenemos que observar es nuestro cero del nonio. Esa es nuestra referencia para la medición. Tenemos que observar cuál es la distancia que hay del cero de la regla fija al cero de nuestro nonio. Así podemos encontrar, bueno, la medición que estamos buscando. Vaya. Lo primero que tenemos que observar es en qué sección se queda el cero de la regla fija, y como podemos observar pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, y ese es nuestro primer número en nuestra cantidad 6, ya vamos a empezar con los números después del punto. ¿Y cómo buscamos estos números después del punto? Pues los podemos observar en nuestro nonio. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, es de la siguiente manera. Podemos observar que aquí hay un rango de distancia, o sea, no concuerda la regla fija con el nonio en la línea. También podemos observar que aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, aquí ya es un poco más mínimo, y aquí se muestra una línea recta que une el nonio y la regla fija. Y podemos observar que está en el número 5. Y ese es nuestro número después del punto, el 5. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Aquí picándole aquí vamos a observar el resultado, o bueno, la medición, y es 6,5. Y sí, lo podemos observar. Aquí pues este simulador nos entrega esta referencia que es la línea roja, y es una referencia muy buena, ya que nos ayuda a encontrar la medición de una manera un poco más rápida. Vamos a hacer otra medición un poco más grande. Ok, y volvemos. Nuestra referencia 0 del nonio y nuestra referencia 0 de la regla fija. Y volvemos a contar. Aquí, de aquí a aquí son 10, 11, 12, 13, 14 y no pasa el 15. Entonces nuestros primeros dos dígitos son 14. Entonces tenemos 14, que es lo que sigue después del punto, y eso lo obtenemos con el nonio. Entonces observamos que aquí es muy mínimo el rango que no están juntos, y pues no concuerdan. Esto pues aquí no podemos obtener que ahí concuerdan. Aquí también es muy mínimo, pero no concuerdan hasta el 2. Aquí en el 2 ya es el momento en que la regla fija y el nonio concuerdan. Entonces nuestra medición quedaría como 14,2 milímetros. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Y sí, 14,2 milímetros. Pasamos con nuestro siguiente instrumento, que al igual está en milímetros y es igual un vernier a milímetros, pero su resolución cambia. ¿Cómo es que esto cambia? Bueno, observamos. Del 0 al 1 hay una división de 10. Entonces ese de 0 al 1 lo vamos a dividir entre 10. 1 entre 10 es 0,1, que es la resolución que teníamos en el anterior vernier. Ahora, pero ese está dividido entre 20 partes, si podemos observar. Entonces eso lo dividimos entre 20 y nuestra resolución es de 5 centésimas. Nuestra resolución mínima que podemos observar en este vernier. ¿Y qué es lo bueno? Que tenemos todavía un poco más de seguridad de que nuestra medición sea un poco más correcta y con
que sea mejor nuestra medición. Bueno, ahora vamos a proseguir a hacer un ejemplo. En este simulador no se puede esconder el dígito, así que, pero aún así no importa, lo voy a explicar como si no estuviera. Vamos a poner esta medición de aquí. Ok, ¿qué es lo primero? Nuestro cero del nonio sigue siendo nuestra referencia. Nunca, en este tipo de instrumentos, el cero es nuestra referencia. Entonces observamos el cero de nuestra regla fija y el cero del nonio y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hasta aquí llega. Llega hasta el 16 porque ya no pasa al 17. Nos quedamos en 16. Son nuestros primeros dos dígitos de nuestra medición. Luego observamos. Aquí ya no tenemos la línea de referencia como en el anterior, pero es básicamente lo mismo. Observamos. Nos vamos a nuestro nonio, que ya es lo que nos va a dar después del punto, y observamos. Acerco para que se observe mejor. Podemos ver que aquí no se unen, no se unen, no se unen, no están unidas, no concuerda, no concuerda, no concuerda, no concuerda. Aquí ya casi concuerda, y aquí ya concordó de una manera correcta, es la que más se ve que concuerda. Aquí pues también podemos ver, pero eso ya sería como más un aspecto de un error pues humano, porque si tomamos esta como referencia pues sería un error de visión, pero esta es la que mejor concuerda para mi especificación. Y bueno, podemos observar 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6. Exactamente en el 6 concuerda. Entonces nuestra medición de aquí abajo es correcta. ¿Por qué? Porque aquí, después del punto, el siguiente número es 6. ¿Y sí? 6 y ya no tiene dígitos después. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, lo moviéramos un poquito más por aquí? Lo pondríamos así. Por ejemplo, así estaría bien. Para que sea un poco más preciso. Rango de medición, ahí. Así por ejemplo. Medimos, observamos nuestra referencia que es el 0 del nonio y el 0 de la regla fija. Empezamos a contar 10, 20 y aquí en 20 nos detenemos porque ya se observa que hasta aquí llega nuestro instrumento. ¿Y qué podemos observar a primera vista? De que llega al número 24 y es nuestros primeros dos dígitos de medición, 24, y ahora nos vamos a nuestro nonio. Y podemos observar que en esta medición concuerda la línea en medio del 0 y el 1, que sería 0,005, 0,005, que son las centésimas, que es nuestro rango mínimo de medición. Entonces aquí podemos observar que está unido a este, entonces nuestra medición quedaría como 0,5. ¿Por qué 0 y no 1? Bueno, porque si observamos nuestra línea de referencia no pasa al 1, ya de aquí se empieza a desnivelar, y ya no concuerda. Es nuestra primera línea que concuerda exactamente ahí, la primera que tomaremos para nuestro nonio. Entonces observamos y sí, como ven es 24,005 milímetros. Es nuestra cantidad. Vamos a pasar con el siguiente, que este es en pulgadas. Y lo primero que observamos es que tenemos nuestra regla fija y nuestro nonio. La resolución aquí es totalmente diferente. Nuestra resolución es mucho mejor que la de los dos anteriores. Porque esta creo está en milésimas, pero ahorita lo comprobaremos. Observamos que de aquí a aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 divisiones. Esas 20, ese 1 lo vamos a dividir entre 20. Nos da 0,05.
pero además lo vamos a dividir entre 50 y nos da 0.001, que son milésimas exactamente, y es la forma en que se mide, es la resolución mínima de este instrumento. Proseguimos a hacer un ejemplo en este instrumento. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, y vamos a observar que aquí aquí también tenemos nuestro 0, que es nuestra referencia del nonio. Nuestro 0 del nonio es nuestra referencia, y partimos desde el 0 de nuestra regla fija. Estas divisiones están divididas por .25, no, .050, está dividido por .050. Entonces, ¿qué observamos? Llegamos a 0, 1, 2, 3, 4 y no pasa al 5. ¿Qué pasa? Ok, tenemos que nuestro primer número después del punto, porque observamos que no pasa a la primera pulgada. Entonces no hay nada antes del punto, es un 0. Entonces 0 punto y el siguiente número, el siguiente dígito que obtenemos en la regla fija es 4. ¿Por qué? Porque aquí va 1, 2, 3 y 4 y vemos que no pasa al 5. Si pasara al 5, ya nuestro siguiente dígito después de punto sería 5, pero en este caso no. Ese 5 lo vamos a sumar, a ese 4, perdón, lo vamos a sumar 0.050 para obtener la medición. Entonces lo hacemos en la calculadora. 4.4 más 0.050, que nos da, que me equivoqué, 0.4 más 0.050, que nos da a 0.45. Ok, pero ahí nos estás dando hasta centenas. Ok, así llegamos a las milésimas. Aquí ahora observamos nuestro nonio. En nuestro nonio vamos a buscar la línea que concuerde entre la regla fija y el nonio. Buscamos la más parecida. Aquí pues hay un desnivel, no concuerda. Aquí ya más o menos se va acercando, y aquí la que es esta de aquí, donde está el 6, y podemos observar. Ok, a ese 0.45 le vamos a sumar 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 más 0.023, y que nos da más 0.023 nos da 0.473, que sería 0.473 pulgadas. Y esa es nuestra primera medición. Vamos a ver si estamos en lo correcto. 0.473. Y aquí observamos qué es lo que hicimos, que es la suma del 0.4 más la suma del 0.050 más la suma del 0.023. Y así le vamos a ir haciendo. Aquí nos da las referencias que tomamos, que fue el punto 50, el 0.050, lo tomamos a partir de aquí. La referencia del nonio, que es la del 0.023, la tomamos a partir de aquí. Vamos a hacer otra medición un poco más grande, ya tomando el 1. Por ejemplo aquí. Aquí observamos que antes del punto ya hay un 1, porque ya toma nuestra primera pulgada, por la referencia del 0 del nonio al 0 de la regla fija. Y observamos 1, 1.1, y ahí se queda 1.1 más 0.050. 0.050. ¿Por qué? Porque aquí observamos que pasamos el 1.1, que sería aquí, y pasamos una línea a la mitad, que sería 0.050. Entonces a ese 1.1 le vamos a sumar 0.050.
y nos da 1.15. Ok, ahí tenemos hasta las centésimas. Ahora faltaría utilizar nuestro nonio. Nos acercamos y vamos a ir buscando la línea que concuerde con la regla fija y el nonio. Aquí se escalona, se escalona, se escalona, se escalona, se escalona, se escalona. Aquí observamos que llegamos a nuestra línea que concuerda la fija con el nonio. Entonces lo que vamos a hacer, observamos que 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. A ese 1.15 le vamos a sumar 0.023 más 0.023. Si es 23, sí. Y nos da como resultado 1.173 pulgadas. Vamos a ver si estamos en lo correcto. 1.173 pulgadas, que son, así es como se mide en esta sección, en pulgadas. Vamos a pasar con el siguiente calibrador, que es un calibrador igual en pulgadas, y aquí lo que observamos es otra resolución. Dividimos, observamos que nuestra división en la línea fija, en la regla fija, disculpe, hay 1, del 0 al 1 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, 1 entre 40 nos da 0.025. Ahora eso lo vamos a dividir por los 25 del nonio y nos va a dar un resultado de 0.001 pulgadas, que es nuestra resolución mínima en este instrumento. Bueno, vamos a observar cómo es que se mide en este instrumento. Vamos a poner aquí, por ejemplo aquí, para hacer el ejemplo, y aquí lo mismo, nos vamos a nuestro nonio y observamos el 0, que es nuestra referencia al 0 de la regla fija, y observamos pasa el 1, pasa el 2, pasa el 3, pasa el 4, pasa el 5. Aquí en el 5 nos detenemos. Como principal, observamos que no pasamos la primera pulgada, entonces del punto 1 antes, el número que debería ir antes sería 0. ¿Por qué? Porque no pasamos la primera pulgada. Después observamos que pasa 1, 2, 3, que pasa hasta el 5. Y aquí sí sería nuestra primera referencia, punto 5. Estos de aquí están divididos entre 0.025. Ahora, esto observamos, si acercamos, aquí no funciona bien la regla, bueno, como podemos observar en esta parte de aquí, llega a 0.025 más 0.025 sería 0.050. Entonces a ese punto 5 le vamos a sumar 0.025 más 0.025 y nos va a dar lo que llegamos a ver ahorita en la regla fija. Entonces sería 0.5 más 0.025, 0.025, nada más son dos líneas, nos da como total de 0.55 pulgadas. Hasta el momento tenemos. Ahora observamos nuestro nonio para obtener el siguiente dígito. Observamos que la línea que más se junta, aquí sí va a haber, aquí sí observamos, bueno, aquí ya sería más que nada del error humano, del ojo humano, observar cuál es la línea que concuerda, ¿verdad? Porque aquí podríamos tomar esta como línea que concuerda y esta de aquí. Vamos a tomar, hay que decir que esta es la que más se acerca. Entonces podremos decir que del 0 para acercarse
sería, digamos que 5. Entonces ahora a eso se lo vamos a sumar 0.005 más 0.005 y nos daría como 0.555 pulgadas. Vamos a ver si estamos en lo correcto. 0.5554. Como les dije, si observábamos, es el error de incertidumbre. Aquí, como yo tomé el 5, me lo arrojó como 0.555. Pero aquí, pues como es más preciso el programa, nos lo da como 0.554. Pero es totalmente lo mismo, es la misma manera de medir. Pero si quiere hacemos otro ejemplo para pues demostrarlo, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo un poco más grande, ya saliendo del 0, por ejemplo, como por aquí. Aquí observamos que el 1 ya pasamos nuestro 0 del nonio, ya pasa el 1. Entonces, antes del punto hay un 1, debe de haber un 1, entonces tenemos 1 punto y observamos, empezamos a contar. Aquí hay 1, 2, nos quedamos en 2, 1.2 y se le sumaría a este 1.2, se le sumaría 1.2 más 0.025. 1.2 más 0.025, que nos daría un total de 1.225. Ahora, para ser un poco más precisos, utilizaremos el nonio. Aquí vamos a ir divagando, vamos a ir observando, a ver cuáles son las líneas que concuerdan. Aquí no concuerda, aquí está a punto de concordar, aquí ya se ven un poco más unidas las líneas. Y a mi parecer es en el 15. En el 15. Ahora a este 1.225 le vamos a sumar 1.225 más 0.015 y nos da un total de 1.24. Y vamos a ver si estamos en lo correcto. 1.240, que es lo mismo, 1.24 y 1.240 es lo mismo que nos dio a nosotros. Aquí en esta parte de vernier y ahorita proseguiremos con los micrómetros. Bueno, ahora sí pasamos con los micrómetros. De primera instancia tenemos este micrómetro que en nuestro cuerpo nos dice que 0 es de 0 a 25 milímetros y nuestra resolución mínima es de 0.01 milímetros. Ahora vamos a empezar la medición. Primero pues vamos a observar pues las partes de nuestro micrómetro, como no. Aquí tenemos nuestro barril, nuestra escala graduada. También podemos observar nuestro usillo, podemos observar nuestro yunque. El usillo es nuestra parte en movimiento y el yunque es nuestra parte fija. Y aquí podemos observar un segurito, que es para que nuestras mediciones no se muevan y se queden quietas. Bueno, básicamente para no perder la medición, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. Y bueno, observamos aquí lo siguiente. Observamos que ya pasamos hasta el 15. Aquí principalmente sabemos que en el vernier nuestra referencia era el 0 del nonio. Ahora aquí nuestra referencia es el final de nuestro barril, que es esta parte de aquí, que podemos observar. Esa es nuestra referencia ahora. Ok, nuestra referencia sería esta parte de aquí, entonces podemos observar que del 0 a nuestra referencia, que es el final del barril, observamos que llegamos del 0, 5, 10, 15 y 16 y 17. Ok, observamos que llegamos al 17. Entonces, los primeros dos dígitos antes del punto es 17. Ahora, observamos que estas partes de aquí son .50.
observamos que no pasa nuestra línea del punto 50. Esto nos dice que no le vamos a sumar ahorita punto 50. Lo que le vamos a sumar es lo siguiente, es lo del barril. Ahora observamos nuestro barril, también está graduado. Observamos que está el 15, 20, 20, 21, 22 y hasta aquí. En esta línea de aquí de nuestra escala graduada va a ser el momento en que nosotros vamos a decidir, ok, en nuestro barril, en esta línea, aquí detiene a nuestro barril. Aquí es como si hubiera un tope. Lo detiene y nos está diciendo que la distancia es de 20, 21, 22, 22. Entonces a ese 17 nosotros le vamos a sumar 0.22. Entonces 17 más 0.22 y nos da una distancia de 17.22 milímetros. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Ahí está, 17,22 milímetros. Vamos a hacer otra medición de ejemplo para observar más de detalle y ahora sí, por ejemplo, utilizar el punto 5 de nuestra escala graduada. Vamos a moverlo como por ejemplo aquí. Ok, ¿qué es lo siguiente? Observamos nuestra escala graduada y el final de nuestro barril, que es esta línea de aquí, y observamos el 0, pasa el 0, el 5, el 6, y tú te preguntarás, pero pues ya de aquí sigue el 7, ¿no? ¿Y qué tal si la línea exactamente queda en el 7 y nos observa? Ok, se observa de la siguiente manera. Observemos nuestro barril. Si en esta parte de aquí, o sea, si este 30 sería un 0, este un 10, 15 y así, yo ya tomaría el 7, pero no. Como no pasa el 0, o sea, no, ni siquiera tenemos aquí el 0 sigue más adelante, no vamos a tomar el dígito, se me olvidó borrar, no vamos a tomar el 7, entonces tomamos el 6. Entonces nuestro primer dígito antes del punto es un 6. Ahora a ese 6 le vamos a sumar punto 5. ¿Por qué? Porque observamos que pasa nuestra línea del punto 5. Aquí es 6, 6.5. Entonces le vamos a sumar el punto 5 y nos daría que está a 6.5. Ahora vamos a utilizar nuestro barril. Observamos que pasa el 30, pasa 30, 31, 32, 33 y se queda en 33. Ya no pasa el 34. Aunque parece que sí, no lo está pasando. Entonces nos quedamos con 33. Aquí llegamos a nuestro tope. Básicamente esta línea de aquí lo consideraríamos nuestro tope. Entonces podemos observar que se queda en 33. 1, 2, 3, exactamente. Ahora a ese 6.5 le vamos a sumar 0.33. Entonces sería 6.5 más 0.33 y nos da 6.83 milímetros. Vamos a ver si estamos en lo correcto. 6.83 milímetros. Y así es como se mide con este micrómetro. Vamos a pasar a uno con una escala un poco más, una resolución un poco más grande, un micrómetro un poco más preciso. Básicamente tiene más precisión este micrómetro. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar observando básicamente lo mismo. Tenemos nuestro cuerpo, el lucillo, el yunque, también tenemos nuestro barril, tenemos nuestra escala graduada y esto que se llama manga. Esta parte de aquí se llama manga, la conocemos como manga. Entonces observamos que también está de 0 a 25 milímetros y su resolución mínima es de 0.001 milímetros, que son milésimas de milímetro en este caso, porque aún no pasamos a las pulgadas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con una medición. Vamos a ponerlo por aquí, escondemos el resultado y vamos a, por ejemplo, aquí. ¿Cómo se mide? Básicamente lo mismo. Podemos observar que del 0
1, 2 y aquí hay líneas que dividen el punto 5. Obviamente aquí las agruparon para el espacio y podemos observar que tenemos también nuestro barril y que nuestra referencia sigue siendo el final de nuestro barril, del 0 a la del 0 de este 0 hasta el barril, hasta el final de nuestro barril, que sería esta parte de aquí, esta línea. Aquí es donde empieza, bueno, sería donde empieza el barril. Entonces empezamos 1, pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3, pasamos 4, pasamos 5, pasamos 6, pasamos 7 y pasamos 7, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Observamos que no llegamos al 0, nuestro 0 no pasa por aquí. Si aquí estuviera el 0, yo ya tomaría el 8. Si 6, 7, yo ya tomaría el 8, pero no lo puedo tomar. Entonces nos quedaríamos que el dígito antes del punto sería 7. A ese 7 le vamos a sumar 0.5. ¿Por qué? Porque observamos que pasa nuestra línea del punto 5. Entonces le vamos a sumar 0.5. Ahora vamos a nuestro barril, a hacer la medición con nuestro barril. Observamos que el barril llega a 30, 31, 32, 33, 34. Ya no pasa al 35 a nuestra línea, en nuestro tope. Entonces queda en 34. Ahora a ese 7 más 0.5 le vamos a sumar 0.34. 0.34. Vamos a empezar con eso. 7 más 0.5 más 0.34 sería 7.84. Pero nos faltan las milésimas. Ok. Ahora nos vamos a nuestra sección del manga. Observamos el yunque y debemos de encontrar cómo era el nonio en el vernier. Encontremos la línea que se une entre el tambor y el manga. Observamos que la línea del manga, la que se une, es la del 6, gracias a que, pues, además que el programa nos lo marca, pero es la que más se une, porque si vamos observando, aquí está escalonado, 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 y esta parte de aquí es la que se une. Ahora, a nuestra medición de 7.84 le vamos a sumar 0.006. Entonces nuestra medición final quedaría como 7.846 milímetros. Vamos a ver si estamos en lo correcto. 7.846 milímetros. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a hacer otra medición de ejemplo. Vamos a mover nuestro moleteado, lo vamos a ir moviendo. Y por ejemplo aquí, un poco más grande. Podemos observar nuestro inicio del barril al 0. Y vamos a ir observando, pasa el 5, pasa el 10, pasa el 11, pasa el 12, pasa el 13, pasa el 14 y vuelve a pasar lo mismo. ¿Pasa el 15 o no pasa el 15? Observamos, hacemos la observación. No vemos aquí nuestro 0. Entonces no pasa el 15. Entonces los primeros dígitos antes del punto es 14. 14 punto y vamos a observar. Vamos a hacer nuestra medición. Observamos que pasa el punto 5. A ese 14 le vamos a sumar punto 5. Ahora vamos a nuestro barril. Ya en nuestro barril observamos que aquí llega nuestra línea 0. Vamos a ir 25, 30, 31, 32, 33. Ya no pasa el 34. Entonces a ese punto, a ese 14.5 le vamos a sumar punto 33. Y hasta el momento tendríamos 14 más 0.5 más 0.33. Nos daría un total de 14.83 milímetros.
Ahora, ¿cómo obtenemos nuestra milésima? Bueno, hay que observar nuestra manga y nuestro tambor. Observamos que la línea que concuerda es el 9, aunque aquí no está el dígito 9 por estética, porque aquí dio un 9 en sí. Aquí sería el 9. ¿Por qué? Porque es la línea que se une con el manga y el tambor. Entonces podemos observar que esta es la línea que se une. Entonces a ese 14.83 le vamos a sumar 0.009 y nos quedaría como 14.839 milímetros. Vamos a ver si estamos en lo correcto. 14.839 milímetros. Y ahorita proseguimos con los micrómetros, pero ahora en pulgadas. Ahora sí pasamos con los micrómetros a pulgadas. Aquí, como podemos observar en el cuerpo, pues tenemos de 0 a 1 pulgada y su resolución mínima es de 0.001 pulgadas. Entonces, ahora sí podemos proseguir a nuestra medición. Observamos que nuestro instrumento es parecido, es muy igual a los demás, porque pues contiene el yunque, que es la parte fija, el husillo, la escala, también obtenemos nuestro tambor, nuestro moleteado, nuestro seguro, etc. Ahora, para medir en tenemos que observar lo siguiente. Observamos que pues solo llega a 1 milímetro, a 1 pulgada, perdón. Entonces pues no podemos obtener ninguna cantidad después del punto, antes del punto. O sea, totalmente serían 0 las mayorías de medidas. Bueno, todas las medidas. ¿Por qué? Porque pues no llegan. Como podemos observar, pues aquí la máxima sería 1 pulgada. Entonces pues no podría haber otro número antes del punto más que 1. Bueno, vamos a hacer una medición de ejemplo. Y bueno, por ejemplo aquí, nuestro inicio del tambor es nuestra referencia para la medición y observamos que del 0 al inicio del tambor pasamos por 0.1 por 0.2. Aquí nos detenemos. En 0.2 le vamos a sumar 0.025 más 0.025. ¿Por qué? Porque estas líneas de aquí, estas tres divisiones, están divididas entre 0.025 y 0.025. Entonces aquí sería 0.025, 0.050 y en la siguiente 0.075. Entonces, como hay dos líneas, le vamos a sumar a ese punto 2, le vamos a sumar 0.050. Entonces vamos a sumar 0.2 más 0.050, nos da un total de 0.25. Ahora, para ser un poco más precisos, pues utilizamos nuestra medición del tambor. Como ven, pues es preciso porque nos llega a dar 3 unidades después del punto, nos llega a dar hasta las milésimas. Y bueno, observamos que nos vamos al tambor y llegamos al tambor y observamos que pasa el 5, pasa el 10, pasa el 15 y queda en... no pasa el 15, se queda en el 14. Podemos observar que no pasa el 15. Entonces sería 11, 12, 13, 14. Y esta línea, como saben, pues es nuestro tope. Entonces hasta aquí pues yo me quedaría y proseguiría con la suma que prosigue. Ahora a ese 0.25 le vamos a sumar 0.014, que es lo que nos da nuestro tambor. 5, 10, 11, 12, 13, 14 más 0.014, y esto nos da un total de 0.254 pulgadas. Vamos a ver si está en lo correcto nuestra medición. 0.264 pulgadas. Aquí está. Aquí igual está en la calculadora. Y sí, obtuvimos que estamos totalmente en lo correcto.
vamos a hacer una medición un poco más amplia para pasar al siguiente. Vamos a hacerla un poquito más grande, como por aquí. Ok. Aquí pasa algo muy curioso que en el anterior pasó mucho, que como se dan cuenta, esta línea es un punto 5, y si te das cuenta, si pasa esa línea, y si podemos observar, cuando pasa esta línea pasa este 0. Entonces ahí pues nos responde la incógnita de las anteriores. Como les explicaba, si pasaba el 0, sí se tomaba en cuenta el siguiente número, pero como en los anteriores casos no pasaba, pues nos quedábamos con el número que ya habíamos obtenido. Entonces ahora empezamos. Del punto hay 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y ya no pasa el 7. Nos quedamos aquí. A este 0.6 le vamos a sumar 0.050. 0.050 porque podemos observar que pasa el punto 0.25 y el punto 0.50. Como les dije, pues observamos que sí pasa por el 0, que ya lo tenemos rebasado. Entonces, vamos a sumar eso, que es punto 6 más 0.050. 6 más 0.050. Y nos da un total de 0.65 pulgadas. Y ahora recorrimos a nuestro tambor para que sea un poco más precisa esa medición. Ok. Observamos que en nuestro tambor, en nuestro tope, da exactamente al 1, 2, 3. Exactamente al 3. Le da exactamente al 3. Entonces tomamos como referencia ese 3. Entonces ahora a este 0.65 le vamos a sumar 0.003 y nos da como 0.653 pulgadas, que vamos a ver si estamos en lo correcto. 0.653 pulgadas, que estamos totalmente de acuerdo con el programa. Bueno, el programa con nosotros, vaya. Ahora pasamos a un micrómetro en pulgadas con una resolución mayor a esta, que sería este de aquí. Como podemos observar, a diferencia del anterior, que también está en pulgadas, es de 0 a 1 pulgada, y que ahora está en 10 milésimas. ¿Qué podemos observar? Que ya tenemos otra vez esta de aquí, que se llamaba manga, esta parte de aquí que se llama manga, y ya podemos observar que tenemos lo mismo que el anterior, solo con el manga agregado. Ahora empezamos a medir, empezamos a hacer una medición, cerramos aquí. Por ejemplo, esta medición de aquí. Aquí podemos observar que está en 0,25, 0,025, 0,025, 0,025, 0,1. Entonces empezamos. 0.025. Observamos que nos pasa el 1, entonces nuestro primer número después del punto es 1. A ese 1 le vamos a sumar 0.025. ¿Por qué? Porque pasa nuestra primera línea. Y observamos que aquí está el 0 y no pasa el 0, entonces no podemos tomar el 0.050. Entonces nos vamos 0.1 más 0.025, que nos da a 1.125 pulgadas. Ahora, a estas 125 pulgadas las vamos a hacer un poquito más precisas. Le vamos a sumar lo siguiente. Ok, observamos que aquí está nuestro tope. Y observamos que aquí pasan el 5, pasa el 10, pero ya no pasa el 11. Entonces lo que vamos a hacer es a este
0.125 le vamos a sumar 0.010 y nos da a 0.135. Ahora, ¿cómo vamos a ser más precisos? Nos vamos a nuestro manga y a nuestro tambor y vamos a observar que nuestro tambor coincide con la línea 5 del manga. Eso nos da que le vamos a sumar a este resultado, le vamos a sumar 0.0005 y eso nos da un total de 0.1355 pulgadas. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Y sí, 1355 pulgadas. Punto 1355 pulgadas es lo que obtenemos. Ahora vamos a hacer una un poco más grande. Ahora, empezamos desde nuevo. El inicio de nuestro barril. Observamos que llega hasta el 5. Pasa el 5. 0.5. Y aquí observamos que no pasa el punto 0.25. ¿Por qué? Porque observamos que aquí está nuestro 0. Entonces ya no pasó. Ya no alcanzó a pasar. Se quedó a nada de pasar. Pero ya no pasó. Entonces aquí pues no le vamos a sumar aún nada. Le vamos a sumar lo que sigue. Que es 10, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18 y 19. Se quedó en 19. Entonces a ese punto 5 le vamos a sumar 0.019, que nos da un total de 0.519. 519. Ahora nos vamos al manga y observamos cuál es la línea que coincide con nuestro tambor. La línea que coincide con nuestro tambor es la línea 3. Entonces a esta medición que obtuvimos le vamos a sumar 0.0003 para obtener el resultado final, que sería 0.5193 pulgadas, que si vamos a ver si concordamos nosotros con el programa, y sí, 5193 pulgadas. Y así es como se mide con este micrómetro en 10 milésimas. Como observamos, pues es mucho más preciso que los anteriores que hemos visto, porque por la cantidad de la cantidad que tiene después del 0, que son 10 milésimas. Entonces podemos observar que este es un poco más preciso. Ahora de siguiente vamos a pasar con el comparador óptico, la explicación y cómo funciona, y algunos que otros videos del comparador óptico. Bueno, ahora vamos a pasar a dar la explicación de un comparador óptico. Vamos a poner unas imágenes de este comparador. Aquí podemos observar un comparador óptico. Y bueno, aquí podemos observar la lupa. Podemos observar dónde se pone la pieza. Observar las manivelas que son de X y Y para mover X y Y. X y Y. Aquí es donde pues controlamos. Esta parte de aquí es para poner coordenadas, básicamente, bueno, para medir y poner coordenadas, situar coordenadas, por así decirlo. Aquí nos dice, como este es digital, pues nos dice básicamente cuál es la distancia de este punto a cierto punto, y así es como vamos a ir obteniendo las mediciones de la pieza. Bueno, ¿cómo funciona? Funciona básicamente igual que un microscopio óptico, que a base de una luz que este instrumento saca, proyecta la sombra del objeto y la hace más grande, la proyecta en esta lupa, la proyecta más grande, y desde ahí nosotros podemos empezar a trabajar con X y Y para empezar poniendo puntos y diciendo, pues de aquí a aquí está esta distancia, de aquí a aquí el diámetro de este círculo. Como podemos observar en esta parte de aquí, pues está midiendo un engrane. Entonces pues ponen su pieza,
ponen la luz y empieza la sombra. A base de la sombra pues empezamos a medir. Aquí, como si se dan cuenta, en el engrane está el origen, que es el centro del engrane, y podemos observar, desde aquí podemos hacer ciertas mediciones. Por ejemplo, si yo pongo aquí, pues yo podría medir cuál es la distancia que hay de este punto al final del engrane hasta el final del diente del engrane, y podríamos decir que ese sería pues su radio, medir estos círculos, y así haríamos las mediciones a base de este comparador óptico. Y pues es como funciona. Aquí podemos ver uno un poco más sencillo y pues sus partes señaladas, que es la lupa. Aquí es donde se pone la pieza para hacer la resolución, y empezamos. Aquí están las manivelas, la base de la pieza, la base para la pieza, la manivela X y así. Aquí hay varios ejemplos. Otro ejemplo con el digital. Aquí como podemos observar un poco mejor cómo se ve la lupa cuando se está utilizando. Ahora vamos a pasar a ver un video para más o menos darnos la idea de cómo es y cómo se pone o posiciona. Esta persona va a explicar cómo se pone, y ya vamos a ver, aunque sea 2 minutos de este video. A ver un poco sobre el funcionamiento con el comparador óptico. Vamos a proceder a la medición. El comparador óptico lo único que va a ser ampliar una imagen a través de la luz y la vamos a ver en el lente. Tenemos acá una pieza pequeña, no son piezas grandes, sino que es una pieza pequeña en la cual vamos a ampliar la imagen para realizar la medición. Encendemos la luz. Tenemos el control, la computadora. Como podemos observar, lo que hace es que a través de la luz amplía la imagen y vemos aquí la sombra de la pieza. Podemos ajustar el lente y tenemos una perilla en la cual podemos ajustar la resolución. Hay dos perillas, una para el eje X y otra para el eje Y. Lo único que tenemos que hacer aquí, en lo que se basa, es ir seleccionando puntos. Primero, como en todas las máquinas que son de coordenadas, vamos a definir un origen para Bueno, así es como se utiliza este instrumento, y podemos observar que podemos medir las distancias de un punto a otro punto, etcétera. Y es la forma en que utilizamos este instrumento. Ahora vamos a observar lo siguiente. Aquí vamos a observarlo más detalladamente, sus partes, sus piezas, sus manivelas de X y Y. En teoría pues es solo para observar piezas pequeñas, a base de la idea de un microscopio, que es a base de la luz, pues obviamente ampliar la imagen con su sombra, y ese es el chiste o para lo que funciona, y a base de eso pues podemos obtener las mediciones, y pues consiste en un plano cartesiano con X y Y. Pues en conclusión, podemos llegar a que pues los calibradores los vamos a utilizar no solamente en la vida laboral, sino también en la vida diaria, a medir tasas, a medir todo tipo de cosas, y es la forma en que se utiliza este tipo de instrumentos. Ahora, para ello pues se utilizan en la vida laboral mucho, pero también en la vida diaria, y es la forma para poder entenderlos. Primero hay que entenderlos para poder utilizarlos bien y de una buena forma. De ahí en fuera pues no tengo más nada que decir, más que gracias por verlo, y pues verlo en la siguiente clase.